¿Cuántas veces puede un hombre desenvainar la espada antes de que el acero se canse de la sangre? Rodrigo de Silva no tenía la respuesta, pero el peso de su tizona parecía aumentar con cada campaña. El sol de Andalucía, implacable en aquel verano tardío de 1489, golpeaba su yelmo mientras observaba el humo que se elevaba perezosamente desde una alquería nazarí incendiada. Otra escaramuza ganada, otro puñado de vidas segadas en nombre de Castilla y de la fe. A su lado, Gonzalo, su escudero y compañero de armas desde la infancia, escupió al suelo polvoriento. «Buen trabajo hoy, capitán. Esos perros moros no sabían por dónde les venían los golpes». Rodrigo asintió sin convicción. El olor acre del fuego y algo más, algo dulzón y nauseabundo que prefería no identificar, le revolvía el estómago. «Perros moros», pensó. Había luchado contra ellos, los había visto morir, pero también había visto su valentía, su desesperación, la defensa feroz de lo que consideraban suyo. Eran tan distintos a ellos, a los castellanos que avanzaban implacables devorando el último reino musulmán de Iberia. La duda, como una pequeña víbora, se enroscaba en su conciencia cada vez con más frecuencia. «Recoge a los heridos, Gonzalo, y asegúrate de que los nuestros tengan agua. Volvemos al campamento antes del anochecer». Se alejó del grupo, buscando un momento de quietud que la guerra rara vez concedía. Su mirada se perdió en las estribaciones de Sierra Nevada, cuyas cumbres empezaban a teñirse de púrpura. Allá, oculta tras los velos de la distancia y la bruma del calor, se alzaba Granada, la joya codiciada, el corazón palpitante de un reino agonizante. Un corazón lleno de secretos, intrigas y una belleza que decían partía el alma. Dentro de los muros ocres y rojizos de la Alhambra, Zahira bint Yusuf sentía como el aire mismo se volvía espeso, difícil de respirar. No era solo el calor del verano que se filtraba por las celosías del patio de los Arrayanes, sino la atmósfera opresiva de la sospecha y el miedo. Su tía, Amina al-Yatib, viuda influyente y hermana de un visir caído en desgracia, pero cuya red de influencia seguía intacta, la había convocado con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros y calculadores. «Sobrina querida, te veo pálida. ¿Acaso las preocupaciones por nuestro asediado reino te quitan el sueño?» La voz de Amina era suave como la seda, pero Zahira sentía el acero bajo ella. «Son tiempos difíciles para todos, tía. Rezo a Alá para que nos conceda sabiduría y fortaleza», respondió Zahira, manteniendo la mirada baja, estudiando los intrincados diseños del suelo de mármol. Sabía que cualquier palabra podía ser tergiversada, cualquier gesto malinterpretado. Amina la observaba, inmóvil como una araña en el centro de su tela. La fortaleza es necesaria, sí, y la lealtad. Hay quienes olvidan dónde reside la verdadera lealtad en estos días turbulentos. Tu padre, que en paz descanse, siempre fue un hombre idealista, demasiado confiado. Espero que tú hayas heredado la astucia de tu madre. Zahira sintió un escalofrío. La mención de su padre, muerto hacía años en circunstancias nunca del todo aclaradas, era una advertencia velada. Amina la consideraba un obstáculo, un peón de una facción rival que ella deseaba aniquilar. Zahira representaba una conexión con linajes que Amina quería borrar del mapa del poder nazarí. «Haré lo posible por honrar la memoria de mis padres, tía. Con permiso, debo retirarme. Laila me espera». Amina asintió lentamente, una sombra de triunfo en su expresión. «Ve, niña, pero ten cuidado por donde paseas. Los jardines pueden ser traicioneros, incluso los más bellos». Zahira hizo una reverencia y se retiró, sintiendo la mirada de Amina clavada en su espalda. Al doblar una esquina, se apoyó contra la pared fría, tratando de calmar los latidos de su corazón. Laila, su fiel sirvienta y confidente desde la infancia, apareció con el rostro preocupado. «¿Estás bien, señora? Parecías un fantasma al salir». «Es ella, Laila. Siento su red cerrándose. Hoy sus palabras eran dagas envueltas en miel. Debemos ser más cautelosas que nunca». Mientras caminaban hacia los jardines del Generalif buscando un respiro, Zahira no podía quitarse de encima la sensación de peligro inminente. La belleza serena de los cipreses y el murmullo del agua en las fuentes contrastaban cruelmente con la tormenta que se gestaba en su interior y en los pasillos del poder. El sol comenzaba a descender, tiñendo de oro los picos nevados lejanos, cuando Zahira buscó la relativa soledad de un sendero que serpenteaba entre los huertos altos del Generalif y las murallas exteriores. Necesitaba pensar, lejos de oídos indiscretos. Laila la seguía a una distancia prudente. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda.
De repente el sonido apacible fue roto por el crujir de ramas muy cerca. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres corpulentos, vestidos con la librea discreta de guardias menores, pero con rostros desconocidos y brutales, surgieron de entre los arbustos. Uno de ellos la agarró bruscamente del brazo. «Ven con nosotros, señora», sin hacer ruido. Layla gritó, intentando interponerse, pero el otro hombre la apartó de un empujón que la hizo caer. Zahira luchó, intentando zafarse, pero la mano que la sujetaba era como un torno de hierro. El pánico la atenazó. Esto no era un encuentro casual. Era la mano de Amina. Fue entonces cuando una figura surgió del recodo del camino. Un caballero castellano, alto, con la cota de malla brillando bajo la túnica polvorienta. Se detuvo en seco, evaluando la escena en una fracción de segundo. La joven noble forcejeando, la sirvienta en el suelo, los dos hombres de aspecto amenazador. Rodrigo de Silva, en una misión de reconocimiento solitaria, aprovechando una tregua tácita en esa zona fronteriza y porosa, no dudó. Su sentido del honor, quizás el único pilar que le quedaba intacto en medio de la brutalidad de la guerra, se impuso. «¡Soltadla!». Su voz resonó, dura y autoritaria. La tizona salió de la vaina con un silbido metálico. Los dos hombres se volvieron, sorprendidos por la aparición del cristiano. Por un instante vacilaron, pero la orden de Amina pesaba más que el miedo. Uno de ellos desenvainó una daga tosca, mientras el otro mantenía sujeta a Zahira, usándola como escudo. «No te metas donde no te llaman, castellano. Esto es asunto nuestro». Rodrigo no respondió con palabras. Avanzó con la rapidez de un rayo. El hombre de la daga se lanzó hacia él, pero Rodrigo desvió el golpe con facilidad y con un movimiento rápido de muñeca desarmó a su oponente. Un golpe con el pomo de la espada lo dejó aturdido en el suelo. El segundo hombre, viendo a su compañero caído, empujó a Zahira hacia Rodrigo y echó a correr sendero abajo, desapareciendo entre los árboles. Rodrigo se preparó para el impacto, pero Zahira recuperó el equilibrio con agilidad. Por un instante se quedaron mirándose, el caballero cristiano con la espada desnuda, la joven nazarí con el velo parcialmente caído, revelando unos ojos oscuros llenos de miedo y desafío. Layla se levantó, corriendo hacia su señora. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo en un árabe funcional, aprendido durante aquel tiempo olvidado como rehén o negociador fallido. Zahira asintió, todavía sin aliento, recogiendo su velo con manos temblorosas. «Gracias, caballero. Nos han atacado». «Lo he visto». «No es seguro aquí. Debéis poneros a salvo». Layla miró a Rodrigo con profunda desconfianza. «¿Y quién nos asegura que tú no eres un peligro mayor? Eres uno de ellos». Rodrigo envainó la espada. Su mirada se posó en Zahira, notando la dignidad en su porte a pesar del miedo. «Ahora mismo el peligro inmediato viene de vuestra propia gente. Os ayudaré a llegar a un lugar seguro, si me lo permitís. Pero debemos movernos rápido. Ese hombre volverá con refuerzos». Zahira evaluó al castellano. Había intervenido sin dudar, arriesgándose por una desconocida, una enemiga. Había algo en su mirada seria, en su calma tras el combate, que le inspiró una confianza precaria, nacida de la desesperación. Miró hacia el camino por donde había huido el atacante. Sabía que Rodrigo tenía razón. Volver a la Alhambra ahora podría ser una trampa mortal. «Confiamos en ti», dijo, tomando una decisión rápida, «pero debemos evitar los caminos principales. Conozco una senda hacia las montañas». Current Path Characters, 4014. Total Characters, 8808. Así comenzó su improbable huida. Rodrigo, Zahira y Layla se adentraron en las estribaciones de Sierra Nevada, un laberinto de barrancos, bosques de pinos y rocas escarpadas. El terreno era difícil y el sol se había ocultado tras las cumbres, sumiendo el paisaje en una oscuridad creciente apenas mitigada por la luna creciente. Rodrigo marcaba el paso, alerta a cualquier sonido, mientras Zahira, a pesar del miedo y la fatiga, demostraba un conocimiento sorprendente del terreno, guiándolos por senderos apenas visibles. Layla, aunque asustada, se mantenía cerca de su señora, lanzando miradas recelosas al caballero castellano. Pasaron la primera noche en una pequeña cueva natural, oculta tras una cascada seca. El frío de la montaña calaba hasta los huesos. Rodrigo compartió con ella su escasa provisión de pan duro y queso, mientras mantenía la primera guardia. Escuchaba los susurros de las dos mujeres en árabe, demasiado bajos para entenderlos, pero el tono revelaba la ansiedad de Zahira y los intentos de Layla por tranquilizarla. ¿En qué lío se había metido? Proteger a una noble nazarí de sus propios enemigos era una complicación que no necesitaba,
una traición a ojos de sus compatriotas si llegaban a saberlo. Sin embargo, la imagen de la vulnerabilidad y la determinación en los ojos de Zahira le impedía abandonarlas. Había algo en ella, una fuerza silenciosa que le intrigaba y, muy a su pesar, le atraía. Zahira observaba al castellano desde la oscuridad de la cueva. Rodrigo de Silva. Se movía con la eficacia silenciosa de un depredador, pero sus ojos grises, cuando se habían cruzado con los suyos, no reflejaban crueldad, sino una especie de cansancio, una profunda melancolía. ¿Qué hacía un caballero como él vagando solo tan cerca de Granada? ¿Y por qué las había ayudado? La desconfianza luchaba en su interior con una gratitud incipiente. Le había salvado la vida, y ahora compartía su escasa comida y velaba su sueño. Quizás, solo quizás, no todos los cristianos eran los bárbaros sedientos de sangre que describían en la corte. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora. Caminar desde el alba hasta el anochecer, esconderse al menor indicio de presencia humana, compartir las magras provisiones. Una tarde, mientras cruzaban un arroyo caudaloso, Zahira resbaló en una piedra cubierta de musgo. Antes de que pudiera caer al agua helada, Rodrigo la sujetó firmemente por la cintura. Sus cuerpos quedaron muy juntos por un instante, el calor del contacto atravesando la ropa mojada. Se miraron a los ojos y el mundo pareció detenerse. La tensión entre ellos, hasta entonces una corriente subterránea de desconfianza y curiosidad, se cargó de una electricidad distinta, algo nuevo y peligroso. Se separaron bruscamente, ambos turbados. Esa noche, alrededor de una pequeña hoguera que Rodrigo encendió con pericia en un lugar resguardado, el silencio se hizo menos hostil. «¿Por qué te persiguen?», preguntó Rodrigo finalmente, rompiendo la barrera invisible entre ellos. No parecían simples bandidos. Zahira dudó, mirando las llamas danzantes. Layla le dirigió una mirada de advertencia, pero Zahira sabía que no podían seguir ocultando la verdad si querían sobrevivir. Hay luchas de poder en Granada. Mi familia pertenece a una facción que algunos desean eliminar. Mi tía, Amina al-Yatib, es una mujer ambiciosa y despiadada. Cree que soy una amenaza para sus planes. El intento de secuestro no fue el primero. Rodrigo escuchó atentamente. Intrigas palaciegas, luchas fratricidas. No era tan diferente de lo que ocurría en las cortes cristianas. La ambición humana no entendía de religiones. Entiendo. La guerra exterior no es la única que se libra en vuestro reino. Ningún reino está libre de sus propias sombras, replicó Zahira con calma. Ni siquiera el vuestro, caballero. Rodrigo no pudo rebatir aquello. Pensó en las envidias, las traiciones, las órdenes crueles que a veces debía obedecer. Tienes razón, ninguno lo está. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Comenzaron a hablar más, compartiendo fragmentos de sus vidas, con cautela al principio, luego con una creciente franqueza. Zahira le habló de la poesía, de las estrellas, de la medicina herbal que había aprendido de su madre. Rodrigo, a su vez, le contó historias de su infancia en Castilla, de su amor por los caballos e incluso insinuó aquel oscuro periodo en territorio enemigo que le había enseñado tanto y lo había marcado tan profundamente. Descubrieron valores comunes, el honor, la lealtad, aunque dirigida a causas opuestas, un anhelo secreto de paz. Current Part, Characters, 522. Total Characters, 1430. Una mañana, mientras buscaban agua, se toparon con una patrulla nazarí. Tuvieron que esconderse rápidamente en una grieta rocosa, apretados el uno contra el otro, conteniendo la respiración mientras las voces y el sonido de los cascos de los caballos pasaban a escasos metros. En la penumbra forzada, sintieron la proximidad del otro de una manera abrumadora. El corazón de Rodrigo latía desbocado, consciente del suave perfume a azahar que emanaba del cabello de Zahira, del calor de su cuerpo contra el suyo. Zahira, por su parte, sentía la fuerza contenida en los músculos del brazo de Rodrigo que la rodeaba protectoramente, la seguridad inesperada que le transmitía su presencia. Cuando la patrulla se alejó y pudieron salir, evitaron mirarse directamente, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La atracción era innegable, un fuego incipiente en medio del hielo de sus circunstancias. Días después, Layla sufrió una caída y se torció gravemente el tobillo. No podía seguir caminando. Encontraron refugio en una cabaña abandonada de pastores, apenas 4 paredes de piedra y un techo de paja agujereado. Rodrigo cargó a Layla con cuidado hasta allí.
Zahira, usando sus conocimientos de herbolaria, preparó un emplasto con plantas que encontró en los alrededores para aliviar la hinchazón. Necesitará descansar varios días, dijo Zahira preocupada. No podemos movernos. Nos quedaremos aquí, decidió Rodrigo. Buscaré comida y vigilaré. Vosotras descansad. Durante los días siguientes, Rodrigo cazó pequeños animales y recolectó frutos secos, asegurando su sustento. Zahira cuidó de Laila, cuya desconfianza inicial hacia el castellano se había atenuado ante su evidente preocupación y respeto. Las largas horas de convivencia forzada en la pequeña cabaña derribaron las últimas barreras. Una noche, mientras Laila dormía y la luna iluminaba débilmente el interior, Rodrigo y Zahira se encontraron sentados cerca de la entrada, observando las estrellas que brillaban con una intensidad desconocida en los cielos de la ciudad. «Nunca había visto tantas estrellas», murmuró Zahira. «En Granada, las luces del palacio las opacan». «Son las mismas estrellas que vemos en Castilla», respondió Rodrigo en voz baja. «Es extraño pensar que brillan igual para todos, moros y cristianos, mientras aquí abajo nos matamos unos a otros». Zahira lo miró. La dureza habitual de su rostro se había suavizado a la luz de la luna, revelando una vulnerabilidad que la conmovió. «¿Crees que algún día habrá paz, Rodrigo?» Él suspiró, un sonido cargado de cansancio. «Lo deseo, Zahira, más de lo que puedo decir, pero no sé si la veré en mi vida. Hay demasiado odio acumulado, demasiada sangre derramada. Quizás la paz empieza así», dijo ella, casi en un susurro, con dos enemigos encontrando algo en común bajo las mismas estrellas. Rodrigo se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada. El aire se cargó de nuevo con esa electricidad palpable. Lentamente, como atraído por una fuerza inevitable, alargó la mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos. La piel de Zahira era suave como el terciopelo. Ella no se apartó, cerrando los ojos por un instante ante ese contacto inesperado y anhelado. «¿Zahira?», murmuró él, su voz ronca. Sabían que era una locura. Un abismo cultural, religioso y político los separaba. Él era un soldado de la fe que conquistaba su tierra, ella una noble del reino asediado. Su unión era impensable, peligrosa, una traición a todo lo que representaban. Pero en ese momento, aislados del mundo, bajo el manto estrellado de la sierra, solo eran un hombre y una mujer que habían encontrado consuelo y una conexión inesperada en medio del caos. Rodrigo se inclinó y sus labios encontraron los de ella en un beso tentativo, cargado de toda la tensión acumulada, de la atracción prohibida, del miedo y la esperanza. Zahira respondió, aferrándose a él como si fuera el único punto firme en un universo que se desmoronaba. Se separaron jadeando, conscientes de la línea que acababan de cruzar. La realidad, con todo su peso, volvió a caer sobre ellos. «Esto no puede ser, Rodrigo», susurró Zahira, aunque su corazón latía con fuerza. «Somos de mundos diferentes, mundos en guerra». «Lo sé», respondió él, su voz grave, «pero no puedo negar lo que siento, y sé que tú tampoco». Se quedaron en silencio, la magnitud de su situación pesando sobre ellos. La cabaña, que había sido un refugio temporal, se sentía ahora como una jaula. Sabían que no podían permanecer escondidos en las montañas indefinidamente. Laila mejoraba lentamente, pero seguía débil. Y Amina no cejaría en su empeño. «No podemos seguir huyendo», dijo Zahira finalmente, su voz firme a pesar de la confusión emocional. «Mientras Amina tenga poder, nunca estaré a salvo. Ni yo, ni quizás otros que ella considera enemigos. Huir solo retrasa lo inevitable». Rodrigo la miró, admirando su resolución. «¿Qué propones? Granada es una fortaleza, y dentro de ella la Alhambra es un nido de víboras. Volver allí es peligroso. Lo sé, pero es la única manera. Debemos volver y encontrar la forma de exponerla. Amina es astuta, pero su ambición la hace cometer errores. Debe haber pruebas de sus traiciones, cartas, testigos, comprados, algo que podamos usar para que caiga en desgracia ante quienes aún tienen poder y honor en la corte». Era un plan audaz, casi suicida, pero Rodrigo vio la determinación en los ojos de Zahira y supo que no la disuadiría. Y una parte de él, la parte que se había enamorado de su inteligencia y valentía, la parte que estaba cansada de la destrucción sin sentido, sintió que era lo correcto. Ayudarla no era solo protegerla a ella, sino quizás golpear la corrupción desde dentro, algo que la fuerza bruta de los ejércitos castellanos no podía lograr. «Tienes razón», dijo Rodrigo. «Es un riesgo enorme, pero es la única opción real. Volveremos a Granada. Pero lo haremos a nuestra manera, con un plan».
Pasaron los días siguientes planeando meticulosamente mientras Laila recuperaba fuerzas. Zaira, con su conocimiento de la Alhambra, sus intrincadas redes de pasillos, patios y dependencias, y las rutinas de la corte era esencial. Laila aportaba información sobre los sirvientes leales, los posibles puntos débiles en la vigilancia de Amina. Rodrigo, con su experiencia militar y estratégica, evaluaba los riesgos, diseñaba las rutas de infiltración y escape y pensaba en cómo neutralizar a los guardias si fuera necesario. Decidieron que la mejor oportunidad sería durante una recepción nocturna que Amina ofrecería pronto a varios dignatarios. Un evento donde la seguridad estaría concentrada en ciertas áreas, dejando otras potencialmente más vulnerables, y donde la presencia de invitados importantes podría servir de cobertura o, llegado el caso, de testigos involuntarios de la caída de Amina. Contactaron discretamente con un mercader judío de confianza que Zaira conocía, un hombre llamado Samuel que operaba en la delgada línea entre ambos mundos y que les debía un favor a su familia. Samuel accedió a ayudarlos a entrar de nuevo en la ciudad disfrazados y a proporcionarles un escondite temporal en el laberíntico barrio del Albaicín, al otro lado del río Darro, frente a la colina de la Alhambra. Mientras preparaban su regreso, Rodrigo tuvo un breve y tenso encuentro con Gonzalo, quien había sido enviado con una pequeña partida a buscarlo, preocupados por su larga ausencia. Rodrigo inventó una historia sobre haberse perdido siguiendo el rastro de una partida nazarí y haber tenido que sobrevivir en solitario. Gonzalo lo miró con suspicacia, notando el desgaste de Rodrigo, pero también una tensión inusual en él. «Tenga cuidado, capitán. Se rumorea que hay espías moros por todas partes, y algunos dicen que la montaña le ha cambiado». «La montaña siempre cambia a los hombres, Gonzalo», respondió Rodrigo evasivamente. «Informa que estoy bien y que me reuniré con el campamento en unos días. Tengo asuntos que atender». Gonzalo asintió a regañadientes y se marchó, pero Rodrigo supo que las sospechas habían sido sembradas. El tiempo se agotaba. Debían actuar pronto, antes de que su propia gente empezara a hacer demasiadas preguntas. Menores de Granada gracias a la ayuda discreta de Samuel. Disfrazados de humildes campesinos que volvían a la ciudad tras vender sus productos en un mercado cercano, Rodrigo, Zaira y Laila lograron pasar los controles de una de las puertas. Se perdieron rápidamente en el bullicio del Albaicín, un enjambre de callejuelas estrechas y empinadas, casas encaladas y cármenes ocultos tras altos muros. Samuel los condujo a una pequeña casa discreta, propiedad de un correligionario suyo, donde podrían esconderse y preparar la fase final de su plan. Desde una ventana alta podían ver la imponente mole rojiza de la Alhambra al otro lado del valle, brillando bajo el sol de la tarde. Parecía inexpugnable, un mundo aparte. La noche de la recepción de Amina llegó envuelta en una tensión casi insoportable. La luna llena iluminaba Granada, proyectando sombras profundas en las callejuelas. Rodrigo se vistió con ropas oscuras y funcionales, ocultando una daga y su tizona corta bajo una capa. Zaira y Laila se vistieron como sirvientas, con velos que ocultaban parcialmente sus rostros. Samuel les había proporcionado información crucial. Amina recibiría a sus invitados en los salones principales cercanos al Patio de los Leones, pero sus aposentos privados y su escritorio, donde Zaira creía que podían estar las pruebas, quizás correspondencia comprometedora con facciones rivales o incluso con los castellanos, se encontraban en un ala más apartada, cerca del Mexuar. La clave era acceder a esa zona, mientras la mayoría de la guardia personal de Amina estaba ocupada con la seguridad del evento principal. Usando un conocimiento detallado de los pasadizos de servicio y las rutas menos vigiladas que Laila y Zaira poseían, lograron entrar en los terrenos de la Alhambra por una poterna utilizada por el personal. Se movían en silencio, pegados a las sombras, el sonido de la música y las voces de la fiesta llegando hasta ellos como un murmullo lejano y ajeno. El corazón de Rodrigo latía con fuerza, no por miedo al combate, sino por la naturaleza clandestina de su misión, por el riesgo extremo que corrían Zaira y Laila. Llegaron al área cercana a los aposentos de Amina. Tal como esperaban, la vigilancia era menor aquí, aunque no inexistente. 2 guardias custodiaban el pasillo principal que conducía al escritorio. Rodrigo hizo una señal. Él se encargaría de ellos. Zaira y Laila debían aprovechar la distracción para entrar en la estancia y buscar rápidamente. Con la velocidad y el sigilo de un cazador,
Rodrigo se deslizó por las sombras. Sorprendió al primer guardia por detrás, neutralizándolo con un golpe preciso en la nuca que lo dejó inconsciente, sin hacer ruido. El segundo guardia se giró al oír el leve sonido del cuerpo al caer, pero antes de que pudiera dar la alarma, Rodrigo ya estaba sobre él. Hubo un breve forcejeo silencioso, el brillo del acero en la penumbra, y el segundo guardia cayó también, amordazado y atado con las cuerdas que Rodrigo llevaba preparadas. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ahora, susurró Rodrigo. Zaira y Laila se deslizaron dentro del escritorio de Amina. La estancia estaba ricamente decorada, con alfombras persas, almohadones de seda y un escritorio de tarasea finamente trabajado. La luz de la luna que entraba por una ventana con celosía iluminaba débilmente el lugar. Mientras Rodrigo vigilaba la puerta, Zaira y Laila comenzaron una búsqueda frenética pero ordenada. Cajones, arcones, bajo las alfombras. Debían encontrar algo, y rápido. Zaira se concentró en el escritorio. Sus dedos expertos buscaron resortes ocultos, dobles fondos. Recordaba historias sobre los secretos que guardaban esos muebles. Tras unos momentos de tensión, encontró un pequeño mecanismo disimulado en una de las tallas. Presionó y un compartimento secreto se abrió en el lateral del escritorio. Dentro había un pequeño fajo de cartas, atadas con una cinta de seda. Zaira las tomó con manos temblorosas. Reconoció el sello de un conocido comerciante genovés que se rumoreaba que actuaba como intermediario para tratos secretos, y otro sello que parecía ser de un noble castellano renegado. Abrió una de las cartas. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las líneas que confirmaban la traición de Amina. Negociaciones secretas para entregar una parte de la ciudad a cambio de poder y riquezas una vez que Granada cayera. «Lo tengo», susurró Zaira, su voz llena de una mezcla de triunfo y horror. En ese preciso instante escucharon pasos acercándose por el pasillo. Rodrigo se tensó. «¡Alguien viene! ¡Salid de aquí!» Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y Amina al-Shatib apareció en el umbral, flanqueada por dos de sus guardias más leales. Su rostro, inicialmente sorprendido al ver la estancia revuelta y a Rodrigo en guardia, se contrajo en una máscara de furia helada al ver las cartas en la mano de Zaira. «Así que la pequeña víbora ha vuelto del monte», siseó Amina, sus ojos fijos en Zaira, «y ha traído consigo a un perro cristiano. ¿Creíais que podíais conspirar contra mí en mi propia casa? ¡Necios!». Rodrigo se interpuso entre Amina y Zaira, desenvainando su tizona corta. Los dos guardias de Amina sacaron sus cimitarras. Laila se colocó protectoramente junto a Zaira, quien apretaba las cartas contra su pecho. «Tu juego ha terminado, Amina», dijo Zaira, su voz temblando ligeramente pero firme. «Tenemos las pruebas de tu traición». Amina soltó una carcajada fría y cruel. «¿Pruebas? ¿Quién va a creeros? A una sobrina resentida y a un infiel. Guardias, matad al castellano y traedme a esas dos. Me aseguraré de que nadie vuelva a oír hablar de ellas». Los guardias avanzaron. Rodrigo se preparó para el combate, sabiendo que esta vez no sería tan fácil neutralizarlos. Estaban en el corazón del poder de Amina, atrapados. La lucha fue breve pero intensa. Rodrigo era un espadachín consumado, y su acero castellano chocó contra las cimitarras curvas nazaríes en una danza mortal bajo la luz de la luna filtrada. Desvió un tajo dirigido a su cabeza, giró sobre sí mismo y usó el espacio limitado para obligar a uno de los guardias a retroceder. El otro intentó flanquearlo, pero Rodrigo lo mantuvo a raya con una serie de fintas rápidas. Mientras Rodrigo contenía a los guardias, Zaira pensó con rapidez febril. Sabía que no podían vencer por la fuerza. Amina observaba la pelea con una sonrisa cruel, segura de su victoria. Pero Zaira recordó algo: la recepción. Los dignatarios. Si lograba sacar las pruebas de allí, si conseguía que alguien importante las viera. «¡Laila!», gritó Zaira. «¡Crea una distracción! ¡Debemos salir de aquí!». Laila, con una valentía inesperada, agarró un pesado candelabro de bronce de una mesa cercana y lo arrojó con todas sus fuerzas hacia Amina. Amina esquivó el proyectil con un grito de rabia, y por un instante su atención y la de sus guardias se desviaron. Fue la oportunidad que Rodrigo necesitaba. Con un movimiento fulminante hirió en el brazo al guardia más cercano y empujó al otro contra la pared, dejándolo momentáneamente sin aire. «¡Ahora, Zaira, corre!», gritó Rodrigo. Zaira no lo dudó. Agarrando firmemente las cartas, salió corriendo del escritorio, seguida de cerca por Laila. Rodrigo las cubrió,
bloqueando la puerta mientras Amina, enfurecida, ordenaba a sus guardias heridos que las persiguieran. Corrieron por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando en la quietud nocturna. Zahira sabía a dónde ir, hacia los salones principales. Si lograba llegar hasta el visir Abul Hassan, un anciano respetado y rival conocido de la facción de Amina, quizás tendrían una oportunidad. Irrumpieron en uno de los patios adyacentes a los salones de la recepción. La música y las voces eran ahora más fuertes. Algunos invitados que habían salido a tomar el aire las miraron con sorpresa. Justo entonces, Amina y sus guardias aparecieron al final del pasillo, persiguiéndolas. «¡Detenedlas! ¡Son espías!», gritó Amina. Zahira vio al visir Abul Hassan conversando con otros nobles cerca de una fuente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. «¡Visir! ¡Por favor, ayuda! ¡Pruebas de traición!», gritó, agitando las cartas. La aparición de Zahira, despeinada y angustiada, seguida por Amina y sus guardias, causó un revuelo inmediato. La música se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ellas. Amina intentó desacreditarla. «No escuchéis a esta loca. Está conspirando con los cristianos. Ese hombre que la acompaña es un caballero castellano». En ese momento, Rodrigo apareció en el patio, con la espada todavía en la mano, la respiración agitada. Su presencia confirmó parte de las palabras de Amina, pero su mirada desafiante y protectora hacia Zahira sembró la duda. Abul Hassan, un hombre de rostro arrugado pero ojos astutos, miró de Amina a Zahira y luego a las cartas que ésta le ofrecía con mano temblorosa. Hizo una señal a sus propios guardias para que mantuvieran a raya a los de Amina. Tomó las cartas y comenzó a leerlas bajo la luz de las antorchas. Un silencio tenso cayó sobre el patio. El rostro del visir se ensombreció a medida que leía. Finalmente levantó la vista y su mirada era dura como el acero. «Amina al-Yatib», dijo con voz clara y resonante, «estas cartas confirman lo que muchos sospechábamos. Has conspirado contra el sultanato, negociando con el enemigo para tu propio beneficio. Guardias, arrestadla». Los guardias de Amina dudaron, pero los del visir eran más numerosos y decididos. Amina palideció, su máscara de arrogancia finalmente rota. Intentó protestar, pero fue reducida y arrestada ante la mirada atónita de todos los presentes. La amenaza inmediata había sido neutralizada. En la confusión que siguió, Rodrigo agarró suavemente el brazo de Zahira. «Debemos irnos, ahora». Con la ayuda de Layla, se escabulleron del patio antes de que las preguntas se dirigieran hacia ellos. Salieron de la Alhambra por la misma ruta secreta por la que habían entrado, dejando atrás el tumulto y la caída de Amina. Alcanzaron la seguridad relativa de la casa en el Albaicín justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a pintar el cielo sobre Granada. Estaban agotados, física y emocionalmente, pero habían triunfado. Amina había caído. Zahira estaba a salvo de esa amenaza. Se miraron el uno al otro en la quietud de la mañana incipiente. Habían desafiado a sus mundos, habían confiado el uno en el otro, habían sobrevivido. La tensión de la noche dio paso a una profunda conexión, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían pasado juntos. Rodrigo alargó la mano y acarició la mejilla de Zahira, limpiando una mancha de polvo. Ella se inclinó hacia su tacto, sus ojos llenos de una emoción que reflejaba la suya. Pero la realidad, como el sol que ascendía inexorablemente, no podía ser ignorada por mucho tiempo. Amina era solo un síntoma de la enfermedad que consumía Granada. La guerra seguía rugiendo fuera de los muros. Él seguía siendo un caballero castellano, ella una noble nazarí. Sus mundos seguían en colisión. «Lo logramos, Zahira», dijo Rodrigo en voz baja. «Lo logramos juntos», respondió ella, su voz apenas un susurro. Se sentaron en silencio durante un largo rato, observando cómo la luz dorada bañaba la Alhambra al otro lado del valle. El palacio parecía ahora distante y real. «¿Y ahora qué, Rodrigo?», preguntó Zahira finalmente, la pregunta cargada con el peso de un futuro incierto. Él suspiró, la dureza volviendo a sus ojos. «Ahora, debemos enfrentarnos a la verdad. Amina ha caído, pero la guerra continúa. Yo debo volver con mi gente. Mi ausencia ya ha levantado sospechas. Y tú estás más segura aquí por ahora, pero Granada no es un refugio permanente. Caerá, Zahira. Es solo cuestión de tiempo». Las palabras eran duras, pero